Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén, amén. Creo que hoy nos vas a desafiar, Efraín. Yo escuché la prédica ayer, me lo llevé a Erlangen y fue una prédica realmente que nos diste vuelta la cabeza. Así que espero que el cansancio que tenemos de ayer, porque viste que los viajes eso dejan cansados, te dé fuerza al Señor y nos hable a través tuyo a la iglesia. Amén. A ver, ¿funciona esto? ¿Me escuchan? Sí, muy fuerte, no sé. Bueno, yo siento, no me escucho yo. Ahora sí me escucho muy fuerte. ¿Ok? Sí, para no tener que gritar que estoy un poco cansadito de la voz. Bueno, vamos a hablar de adoración y ofrendas. Muy interesante. Y lo primero que yo me pregunté al preparar este tema fue, bueno, ¿qué es la adoración? Esa es la pregunta que me hice. ¿Qué es la adoración? ¿Sí? Muchas veces asociamos adoración con música, ¿verdad? Con canciones. Es más, muchas veces se escucha esta expresión, que pasen los adoradores y nos acompañen, ¿verdad? Asociamos adoración a música, a canciones. Pero según la Biblia, cuando vemos el significado de la palabra que se traduce como adoración, tiene dos significados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El primer significado de la palabra adoración es inclinarse, postrarse. ¿Cuál es el primer significado de la palabra adoración? Inclinarse, postrarse. En la antigüedad, inclinarse ante una persona era reconocer su autoridad, reconocer si era un rey, su soberanía, ¿sí? Por ejemplo, en la tentación de Jesús, Satanás le pide a Jesús que se incline como un acto de sumisión. Entonces, adoración significa inclinarse, postrarse. El otro significado es servir. Por ejemplo, la palabra que se traduce como adoración es la misma que explica la relación entre un esclavo y su amo. El esclavo adora, se traduciría como adoración a su amo, le sirve. El esclavo no le interesa su propia voluntad ni siquiera. El esclavo está para servir a su amo. Entonces, adoración significa postrarse o inclinarse y también significa servir. Esto es muy importante. Primero sabemos que Jesús le dijo a Satanás, apártate de mí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la adoración tiene que ser dirigida hacia Dios. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? El primer punto es este. No necesitas saber música para adorar. No necesitas saber cantar para adorar. No necesitas tocar un instrumento para adorar. No necesitas saber lenguaje musical para adorar. Puedes tener una voz muy desafinada, no importa, puedes adorar. Eso es maravilloso, porque la adoración es algo que todos podemos hacer y debemos hacer. Y yo sé que hay muchas personas que se encuentran frustradas quizás o se sienten menos porque no tocan un instrumento, porque no cantan, porque no pasan y están en medio de la alabanza. Déjame decirte que tú puedes adorar. Yo puedo adorar. Todos podemos adorar. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Eso es hermoso. No hace falta saber música, porque adorar es reconocer la soberanía, la autoridad, la grandeza, la majestad de Dios. Todo acto
en el que reconocemos la autoridad, la soberanía y la grandeza de Dios es un acto de adoración. En el Antiguo Testamento la adoración se incluía, por ejemplo, la ofrenda, el sacrificio, el ayuno, las fiestas y los salmos, por supuesto, porque es una forma de adorar, pero no es la única forma. En el Nuevo Testamento aprendemos que la adoración incluye también ofrendas, el predicar la palabra, el estudiar la palabra, los salmos, el atender a los pobres, acciones sociales también son adoración. Todo acto en el que reconocemos la grandeza de Dios es un acto de adoración. ¿Quiénes pueden adorar? ¿Quiénes pueden adorar? Todos. Hermoso. Eso a mí me encanta, porque hay muchas cosas que cada uno de nosotros sabe hacer y otras que no. Y entonces es hermoso que cualquier acto donde se reconoce la grandeza de Dios es de adoración. Porque yo me imagino que en nuestros tiempos hay actos de adoración que no están en la Biblia. Simplemente, por ejemplo, por la tecnología que tenemos ahora, ¿verdad? Hay profesiones que ejercemos algunos que en la Biblia no existe eso. ¿Implica eso que no se pueda adorar? No. Todo acto donde se reconoce la grandeza de Dios es adoración. Hasta ahí vamos bien. Entonces voy a mencionar un acto, bueno, la ofrenda, como bien anticipó el pastor, es un acto de adoración. ¿Por qué voy a hablar de la ofrenda? Bueno, porque nos duele. Cuando se trata de dinero, hay como, está todo muy lindo hasta que me hablan del dinero y del bolsillo. Sin embargo, hay una enseñanza muy linda de Jesús acerca de la ofrenda. En Marcos 12:41. Marcos 12:41 tiene una enseñanza muy hermosa acerca de la ofrenda. La ofrenda es un acto de adoración. Leemos: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de los que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo creo que, y es una lástima, muchos, bueno, no sé si muchos, yo al menos, al leer esto, no puedo evitar sentirme avergonzado, porque muchas veces yo he dado lo que me sobra. Estoy hablando de dinero, estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando de tus dones, no, estamos hablando de dinero, ofrenda. Muchas veces, qué vergüenza, he dado lo que me sobra. No he dado algo de valor, algo que me cueste, una ofrenda. Muchas veces estoy sacando las cuentas para dar lo mínimo que yo crea que se debe dar. Bien sea, por ejemplo, el diezmo. Me encanta que el ejemplo de ofrenda sea una mujer pobre. Me encanta eso. Porque no tiene que ver con cantidad. Eso es maravilloso también. Porque por un lado tenemos esa lección tremenda que, puede ser como una bofetada a veces para uno. No des lo que sobre, no des lo que te sobre. Da una ofrenda, es un acto de adoración, de reconocer la grandeza. Que aunque mi cheque, mi quincena, mi fin de mes, el cheque tiene el nombre de una empresa, mi proveedor es Dios. Él es el que provee. El cheque tiene el nombre de alguien, pero yo creo que el que me provee es Dios. Por otro lado, hay gente acá que quizás se ha sentido mal porque da poco.
porque no tiene mucho para dar. Escúchame, para ti puede ser poco y para Dios vale mucho. Algo que para ti puede ser de poco valor, 2 moneditas, puede ser para Jesús un ejemplo de, miren este ejemplo. No es la cantidad, es lo que está detrás de eso. Y tú crees, yo no doy mucho. Escúchame, Dios ve más allá de las cantidades. Así que les animo a aquellos que dan, así sea poco, que sigan con fidelidad en lo poco. Y a los que nos hemos dado cuenta, ¿cuántas veces he dado de lo que me sobra? Reaccionemos y adoremos a Dios a través de las ofrendas. Pero también hay una enseñanza muy práctica. Hace poco hicimos como Iglesia Latina de Muni algo que me gustó mucho, y es que recogimos una ofrenda para una iglesia que íbamos a visitar. No sé si se acuerdan, se recogió una ofrenda y se dijo, esta ofrenda no es por lástima, no es que me da lástima a esa gente, no, es un acto de honrar el ministerio y decirles, esto es para ustedes porque creemos en ustedes. Y yo pregunto, ¿la Iglesia Latina de Múnich me ha bendecido como ministerio? Me pregunto yo. ¿Este lugar ha sido de bendición para mi vida? Vuelvo a preguntar. ¿He recibido aquí palabra de parte de Dios? ¿He tenido un proceso de restauración en mi vida a través de este ministerio? Si es así, honrémoslo. Vamos a honrar a aquellos que Dios ha usado como instrumento de bendición para nuestras vidas. Y recordando de nuevo, no es la cantidad, no es poco o mucho, es dar que signifique algo, no lo que sobra, no dar lo que sobra. Lo que sobra es preferible darlo a otro lugar, creo yo, realmente. Entonces, bueno, lanzando este recordatorio como acto de adoración, ahora quiero ir a otro ejemplo que me encanta de lo que es la adoración. Y se encuentra... hay que hacer una pausa. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar por este tema de la ofrenda. Vamos a orar por esta palabra en este momento. Te invito a que cierres tus ojos y... Señor, estamos en tu presencia, estamos entendiendo que no debemos darte lo que nos sobre, entendiendo que la ofrenda es un acto de adoración, entendiendo que no se trata de la cantidad, que si yo doy poco, pero lo doy con ese valor que tiene, tú lo recibes con agrado. Perdónanos, Señor, por las muchas veces que te hemos dado, o ni siquiera te hemos dado lo que sobra, sino que simplemente no hemos dado nada. Yo creo que tú eres el proveedor. Aunque el cheque diga un nombre, yo creo que tú, Dios, eres mi proveedor. Y también creo que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Ayúdanos, Señor, a que podamos adorarte con nuestras ofrendas, con alegría, con gozo, sabiendo que es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a ir a Éxodo 33. Esta historia me encanta de la adoración, la que vamos a leer. Éxodo 33, versículo 7. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía
a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Aquí hay muchas cosas interesantes. Primero tenemos que esta tienda que levantó Moisés, la levantó porque recientemente había ocurrido un episodio nefasto en la historia de Israel, el becerro de oro. ¿Cuántos se saben la historia del becerro de oro? Moisés subió a la montaña a hablar con Dios y el pueblo se aburrió, hicieron una estatua de oro y la adoraron. Terrible. Al punto que ahora, Moisés tuvo que levantar lejos una tienda. Esto no es el tabernáculo, esto es antes de eso. Levanta una tienda para hablar con Dios. Tiene que ser lejos porque el pueblo estaba en rebelión y Dios no podía habitar en medio de ese pueblo. Entonces era una señal de que había que buscar a Dios. Moisés, dice el relato, iba a ese lugar a hablar con Dios. ¿Y qué hacía el pueblo mientras Moisés iba a ese lugar? Lo miraban y en las entradas de sus tiendas se postraban, adoraban. ¿Y Moisés qué hacía? Hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo. Muchas veces actuamos como ese pueblo. Adoramos a distancia. Muchas veces vemos como los hombres y mujeres de Dios que admiramos van a la presencia de Dios a tener un encuentro con Dios, a hablar con Él. Pero yo me quedo en mi tienda, reconozco, adoro, reconozco la soberanía de Dios, su grandeza, pero no tengo intimidad con Dios. Esto sigue ocurriendo en nuestros días. Hay muchos de nosotros nos conformamos con ver a distancia. Yo adoro, yo reconozco que Dios es real, lo adoro, Él es Dios, pero ir a tener un encuentro con Él, yo prefiero desde mi tienda, adoro a distancia. La palabra nos enseña que en esa época obviamente tenía que ser así, no podían acercarse a Dios. Moisés era el único que lo podía hacer. Pero en nuestros tiempos, a través de Jesucristo, cada uno de nosotros puede tener una relación personal con Dios. Tú y yo, a través de Jesús, hoy podemos tener una relación íntima y personal con Dios. Y cuando leemos el pasaje que dice, Dios hablaba con Moisés como quien habla con un amigo, a veces decimos, wow, ese Moisés era tremendo, qué grande Moisés, me encantaría que dijeran eso de mí. Y Jesús dijo a sus discípulos, y por extensión a nosotros también, ya no les llamo, sino amigos. Jesús llamó a sus discípulos amigos y por extensión a nosotros también. Esa relación tan linda que tenía Dios con Moisés, la podemos tener nosotros también. Es importante eso. No nos conformemos con adorar a distancia. Estamos tan cerca de Dios como queremos estar. Entonces tenemos por un lado el pueblo que adora a distancia, tenemos por otro lado Moisés que sale, va y cuando termina de hablar regresa, y tenemos a Josué. Me encanta Josué, me encanta Josué. Dice que Josué se quedaba todo el tiempo en la tienda. Lo más interesante es que Josué no hablaba con Dios, eso era Moisés. Josué no tenía esa intimidad con Dios y aún así él estaba todo el tiempo ahí en la tienda. Yo creo que Josué representa a la generación que no se conforma con visitar a Dios, visitar su presencia, sino que quiere vivir en su presencia, quiere intimidad constante, quiere conocer a Dios constantemente, que no sea simplemente 1 hora o 2 horas el domingo y luego el lunes estoy otra vez en mi tienda.
siempre me preocupa siempre pienso en el lunes. Siempre pienso en el lunes porque el culto del domingo es hermoso, es maravilloso. Mucha gente, algunos de ustedes ni los ven, hacen un trabajo hermoso de servicio para que el culto del domingo sea especial, que podamos tener un encuentro con Dios. Pero ¿y el lunes? ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el lunes? Volvemos a nuestra tienda. Y entonces el siguiente domingo salimos como Moisés a tener ese encuentro con Dios y después regresamos a nuestra tienda. ¿Cuántos quieren ser como Josué? Yo quiero ser como Josué. Yo quiero estar ahí constantemente. Aun si no me habla cara a cara como Moisés, yo voy a estar ahí. Que nadie me diga que no lo intenté. Me encanta Josué. Creo que realmente es un tiempo especial para la Iglesia Latina. Vienen retos y desafíos tremendos como iglesia. Y hay otra historia que creo que es, yo sí creo que es una palabra del Señor para nuestra iglesia en este tiempo. Sobre la importancia de la adoración. La adoración va a ser clave para las cosas que vienen para nosotros como iglesia. Como diría Jesús, el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. Segunda de Crónicas, capítulo 20. La historia es larga, así que voy a ir a los puntos claves. Lo primero es que hay una amenaza contra Judá. Pueblos enemigos se reúnen porque quieren atacar a Judá, al rey Josafat. Y vamos a leer el versículo 3. Segunda de Crónicas 20, 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Cuando enfrentamos algo duro, un reto que nos atemorice, ¿qué debemos hacer? Buscar ayuda, consultar ayuda. ¿A quién? Al Señor. Y ciertamente no son pocas las veces que a Dios es al último al que consultamos. El versículo 12 me gusta, dice: no sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. La Iglesia Latina de Muni tiene un reto grande que viene en los próximos años. Y hay cosas tan grandes, hay propósitos del Señor tan grandes que alguno dirá, no sé qué hacer. No sé cómo hago esto. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto que Dios puso en mi corazón? Pon la esperanza en Él. Aun si no sabes qué hacer, pon tu esperanza en Dios. El versículo 15. Se levanta un profeta o se levanta un hombre lleno del Espíritu Santo y da una palabra profética. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor. ¿Qué te parece si leemos juntos eso que está entre comillas? No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Yo creo que esta palabra tiene un significado especial o actual para la Iglesia Latina de Muni. La batalla no es de ustedes. Lo que van a hacer no es por ustedes, no es por su fuerza. Es mía la batalla, dice el Señor. Es Él el que va a dirigir esto.
maravilloso, porque si fuese por nosotros, yo creo que no lograríamos hacer las cosas. Pero cuando es Él el que está al frente, hay esperanza, hay esperanza. El versículo 17, vamos a leerlo juntos, en voz alta también, ¿sí? Pues, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. No tengan miedo ni se acobarden, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Y aquí está el punto clave, el versículo 18 y 19. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, cuando se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Cuando escucharon esta palabra, ¿qué hicieron? Se La adoración es clave para la victoria que Dios nos va a dar. La adoración es clave para la victoria que Dios va a dar a la Iglesia Latina. La adoración es clave, es esencial, es básico. ¿Y qué es adorar? Ya lo dijimos. Actos con los que reconocemos la grandeza de Dios. El versículo 20, yo creo que también tiene un significado para nosotros. Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. El Señor a la Iglesia Latina de Múnich ha revelado muchos de sus propósitos y sus planes para el futuro, a través de la palabra profética, a través de profetas. Confiemos en esas promesas que Dios nos dio. No las tengamos en poco. No tengamos en poco esas visiones, esas cosas que Dios está poniendo en los corazones, esos planes. Confíen en sus profetas. Hay una palabra que hemos recibido, creamos en ella, porque es de parte de Dios y se va a cumplir. Confiemos en el Señor. Es a través de Él que vamos a tener la victoria. El versículo 21 y 22, yo creo que, no sé, no he visto película de Hollywood que pueda superar la locura que hizo Israel en la batalla. Dice que después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. ¿Qué ejército de la historia coloca a los cantantes en la primera línea? ¿Qué ejército decide que los que van a ir al frente son los que canten? Me imagino que los que tengan las mejores voces. ¿Qué clase de ejército es ese? Más aún, ¿qué clase de ejército va a la batalla diciendo gracias, gracias Señor? Antes de la batalla dando gracias a Dios. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué ejército es ese? Yo creo que hay una enseñanza para nosotros en este tiempo. La adoración es esencial, es básica, es clave para la victoria que Dios nos va a dar. Los que cantan, los que tocan, entre ellos, al estar al frente, al ser visibles, tienen un papel importante en este lío. Pero más importante que eso es, comencemos a dar gracias por la victoria.
Comencemos a dar gracias porque lo que nosotros no vemos hecho, ya Dios lo vio hecho. Vamos a dar gracias porque cuando nosotros ni siquiera hemos peleado, ya Dios vio la victoria. Vamos a dar gracias al Señor porque los planes más locos que podamos tener, las visiones que Dios nos ha dado, que algunas son que no podemos ni entenderlas, para Dios ya están listas. Vamos a dar gracias a Dios porque quizás no es mañana, puede ser en años, pero ya la victoria está. Vamos a dar gracias a Dios antes de pelear la batalla. Eso es un acto de fe tremendo. La adoración involucra fe. Fe. El Señor nos dice esta tarde: confíen en el Señor. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor y serán librados. Todo este tema de la adoración, imagínense, yo nada más mencioné, 3 ejemplos. Imagínense todo lo que hay en la Biblia, en la palabra acerca de esto. Pero creo que, espero yo, haber transmitido el concepto importante de lo que es la adoración. Y de que tú puedes adorar. Por favor, no olvides eso. No se trata de música, no se trata de canciones. Tú puedes adorar. Tú puedes adorar donde quiera que estés. Todo acto que reconozca la grandeza de Dios es un acto de adoración. Pero vamos a usar en este momento la música para adorar. ¿Sí? Vamos a elevar nuestras voces como acto de adoración en este momento. ¿Está bien? Le pido a los chicos que pasen. Y yo quiero hacer un llamado acá al frente a todos aquellos que, como vimos en el ejemplo de Josué, quieren tener intimidad con Dios, quieren conocerlo cara a cara. Un llamado a aquellos que ya están cansados de adorar a distancia. Yo no quiero ver cómo otros van a tener un encuentro con Dios y yo no. Cuando yo puedo hacerlo también, tú puedes hacerlo también a través de Jesús. Hay una frase en el Antiguo Testamento que me llama la atención cuando habla el Dios de mis padres o el Dios de tus padres. Yo no quiero que sea el Dios de mis padres, yo quiero que sea mi Dios. Le doy gloria a Dios porque mis padres me enseñaron, en mi caso personal, de ese Dios. Pero yo quiero que sea mío. Yo quiero tener conocimiento personal de ese Dios. Yo quiero conocerle de forma íntima, tener mi historia con Él. Y no decir el Dios del pastor, o el Dios de mis padres, o el Dios de fulano y fulana. No, mi Dios porque lo conozco. Así que ese es el llamado que quiero hacer esta tarde. Y mientras cantamos, te invito a que cierres tus ojos. Y aquellos que deseen eso, yo quiero tener un encuentro personal con Dios, pero que sea duradero. Yo no quiero algo del domingo de verdad, algo que en media hora se acabó y listo. Yo quiero el lunes visitar tu tienda, Señor. Yo quiero el martes hablar cara a cara contigo. Yo quiero el miércoles disfrutar tu presencia. Yo quiero el jueves conocerte más. Yo quiero el viernes rendirte adoración. Yo quiero el sábado agradarte. Yo quiero el domingo levantarme con gozo porque tú me sustentas. Pero yo quiero que el lunes tus misericordias las puedas ver cada mañana. Yo quiero que el martes se cumpla aquello de que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo quiero que el miércoles yo pueda tener una experiencia personal e íntima contigo. Yo quiero el jueves conocerte más.
Yo quiero el viernes experimentar el gozo de tu presencia. Yo quiero el sábado sentir tu abrazo. Yo quiero el domingo reír contigo. Yo quiero el lunes caminar contigo. Yo quiero levantarme y saber que tú estás ahí. Quiero acostarme y que tú seas mi último pensamiento. Yo quiero que me abraces. Yo quiero conocerte. No quiero que seas el Dios de alguien, quiero que seas mi Dios. Mi Dios. A tus pies arde mi corazón.